Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video. El tema de hoy es mucha fe. Y es que creo que algo muy importante para la iglesia del día de hoy es la fe. Necesitamos mucho aumentar nuestra fe. Y hemos visto en el video anterior que sucedió esta tragedia con Ananías y Zafira, que dejaron precisamente de creer en Dios. Por un momento, aunque sea, actuaron como si no fuera una realidad, como si Dios no estuviera presente y no se enterara. Y nosotros pues podemos tener un poco de miedo porque muchas veces actuamos así. Necesitamos tener fe, que quiere decir ver y recordar que Dios está presente y actuar en conformidad a esa verdad. El Espíritu Santo está en la iglesia, pero quiere estar de una manera más evidente y quiere manifestarse y hacer grandes cosas. Y nosotros tenemos que tener fe. Es por eso que hoy vamos a ver eso en el video del día de hoy. Dice así la primera mitad del versículo 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Cuando nosotros vemos en la iglesia, hay muchas personas que dicen tener fe, pero hay unas que se caracterizan por ser los que hacen, y esa es la primera división de este segmento. Ahora, no me malentiendas, nosotros hemos insistido en que este es hechos del Espíritu Santo. Es realmente Dios quien hace. Por eso aquí dice la frase por medio de los apóstoles, por medio de sus servidores, pero es Dios quien actúa. Por eso lo principal que hacemos es buscarlo para que sea Él quien se manifieste. Pero por otro lado, literalmente en el original dice por mano de los apóstoles. Es decir, aunque Dios es quien lo hace, los apóstoles disponen sus manos, su mente, su boca para hacer la obra de Dios. No se conforman con enterarse de lo que Dios está haciendo, sino que quieren ser participantes y por eso ponen sus manos. Y vemos que se hacían, según dice este versículo, muchas señales y maravillas. Vamos a ver que la mayoría de estas grandes señales y milagros estruendosos, así que llaman mucho la atención, son hechos por los apóstoles porque era la manera en que Dios estaba validando el mensaje que ellos tenían. Pero muchas maravillas también se hacían por los demás. Aunque estas señales más, digamos, populares, como las sanidades, tienden a ser exclusivamente de los apóstoles, no quiere decir que Dios no se manifiesta con toda claridad y con milagros asombrosos a través de todos los demás. Y esto es importante. Pero aquí están los que hacen. Dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Algunos nos lo sabemos en Reina Valera, que dice, no sean oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a leer la siguiente mitad del versículo. Dice, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Este segundo tipo podrían ser los que ven, los que son un poquito más espectadores, pero a veces pasivos. Muchas veces en la iglesia existen quienes son espectadores solamente y que pueden volverse un poquito los criticones, ¿no? Como solo están viendo, les parece que pueden empezar a decir qué tan padre o no estuvo hoy y qué tanto disfrutaron o no, como si todo se tratara de ellos. Ahora, yo no quisiera forzar mucho aquí el texto, porque no está diciendo que estos que se reúnen lo estén haciendo mal. De hecho, todo lo contrario, parece insinuar que muchos de los que se reúnen lo están haciendo con mucha armonía, con mucha generosidad, como la que veíamos en Bernabé. No todos son llamados a hacer lo mismo que hacían los apóstoles, pero creo que sí existían algunos que tal vez tenían esta actitud de no hacer, solamente estar viendo, oyendo y ser espectadores de lo que sucede, ¿no? Y esto lo creo un poco por lo que se va a ver en el siguiente capítulo, en el que empiezan a surgir algunas quejas. Pero recuerda lo que estoy diciendo, no está mal recibir, no está mal escuchar, de hecho es excelente, pero a veces está mal que solo hagamos eso
y que podamos tener una mala actitud. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice: nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Esta tercera clasificación podría ser los simpatizantes, ¿no? Aquellos como que si les agrada e incluso intelectualmente están de acuerdo con ciertas cosas, ¿no? Pero solamente son simpatizantes. Son como Pedro cuando tenía miedo de ser acusado por seguir a Jesús, y dice la Biblia que los seguía de lejos. Mantenía una distancia segura para no comprometerse. Aquí se refiere a que nadie del resto del pueblo se juntaba, ¿no?, con ellos. Pero les tenían buen respeto, les agradaban, les parecían gente buena, honorable. No pasa muchas veces así el día de hoy, que muchos ven con buenos ojos a los cristianos, pero dicen: eso no es para mí. ¿Por qué será eso? Bueno, aquí vemos que no es suficiente. No es suficiente que a estas personas les guste el cristianismo. No es suficiente que les gusten las palabras de Dios, que les gusten estas buenas historias, que les guste lo que dice sobre el amor tan profundo que Dios tiene. Y tampoco es suficiente con estar de acuerdo. No es suficiente que la gente diga: sí, es verdad lo que estás diciendo, es verdad lo que se predica, es verdad lo que están haciendo. Esos son milagros. No es suficiente con que lo reafirmes. Esto me recuerda a lo que vemos en Juan, que dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sí, creían, pero no tenían fe, o por lo menos no una fe verdadera. Su creencia era una creencia superficial, meramente intelectual, que no sirve. Por eso no basta con ser un simpatizante. Vamos a leer el resto del pasaje. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Esta parte del versículo quiero que le presten atención porque la vamos a enfatizar en un momento. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Y esta última parte le llamo fe porque quiere retomar, y el versículo que enfatizamos decía que hay muchos que llegan a creer, y eso vemos, gracias a Dios que tiene misericordia de muchos, pero no todos creen con el mismo nivel de fe. Y nosotros queremos ser de esos que le creen completamente al Señor, porque sabemos que a medida que le creamos vamos a ser útiles en sus manos. Dice 2 de Timoteo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros queremos ser de esos que estamos útiles al Señor. Queremos que Él nos limpie por completo y ser instrumentos poderosos en sus manos. Para eso es necesario que le creamos. Por eso quedan dos preguntas con este pasaje. Una es: ¿dónde está tu fe? ¿Está centrada solamente en los milagros que se refieren a lo temporal? Como estas personas que se acostaban en camillas cuando pasaba Pedro para recibir de su sombra una sanidad. No dice aquí que estén haciendo algo mal. Probablemente a raíz de eso creyeron y se volvieron gente fiel al Señor. Pero a veces nos fijamos solo en eso, solo en los remedios de algo temporal. Como sucede con las personas, tal vez Jesús nos diría: trabajan no solamente por la comida que perece. Por eso la pregunta es: ¿dónde está tu fe? La segunda pregunta es: ¿cuánta fe tienes? Porque podemos decir: mi fe está en Dios, ¿no? A veces sí creo otras cosas, a veces creo mentiras,
pero sí tengo una fe en Dios. Bueno, yo te preguntaría, ¿cuánta fe tienes? Porque a lo mejor le creemos a Dios, pero muy poco. Cuando un padre de familia va con el Señor y le presenta a su hijo que está endemoniado, Jesús le dice, yo puedo ayudarlo, pero ¿lo crees? Es la pregunta. Y la respuesta es muy honesta de este padre. Le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y creo que esto va muy de la mano porque justamente los primeros que debieron de ayudarlo antes de que Jesús llegara eran los discípulos, los apóstoles, y no pudieron. Y el regaño que Jesús les hace es, hombres de poca fe. Y eso es algo que a mí se me hace muy fuerte porque no sé qué me diría a mí en su lugar. Ellos habían dejado todo para seguirlo, de verdad no tenían fe. No dice Jesús que no tuvieran fe, dice que sí tenían, pero poca. Es porque Jesús esperaba de ellos que le creyeran más, que estuvieran completamente convencidos de lo que Jesús ya había dicho y hecho. Y aquí vemos en Hechos que precisamente Dios había respondido a la petición que ellos habían hecho con fe. No sé si te acuerdas, en el capítulo 4, versículo 29 y 30 dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Justamente eso habían orado y justamente eso había contestado Dios. La pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Y qué tan grande es nuestra fe? Y listo, nos llevamos el reto de esta semana, que es doble. Primero es, procura pensar en el transcurso de la semana, ¿dónde está mi fe? Cuando te llega un pensamiento recurrente, obsesivo, que digas, ¿por qué creo esto? ¿Qué estoy creyendo exactamente? ¿Y de dónde viene? ¿Es directamente de la palabra de Dios? ¿O es de la filosofía de este mundo? ¿Viene de mis preocupaciones? ¿Viene de lo mundano? ¿Viene de las redes sociales? ¿Qué sé yo? ¿De dónde está viniendo? ¿En dónde estoy centrando mi fe y mi mirada? Y segundo, acrecentar nuestra fe. ¿Cómo puedo yo acrecentarla? Bueno, nosotros no podemos, pero podemos hacer que Dios nos alimente y nos permite ejercitar esa fe. Nos alimentamos de fe cuando leemos la palabra de Dios, leemos lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, lo que Él es, y ejercitamos nuestra fe. Porque si esta semana, que este es el reto, la segunda parte del reto, si esta semana leemos su palabra, orando que el Señor nos hable, Él nos va a hablar. ¿Cómo ejercitamos la fe? Escuchando y haciendo caso. Va a empezar a lo mejor con poco el Señor, pero si nos cuesta trabajo, entonces no podemos seguir adelante, no podemos avanzar. Tenemos que escuchar en qué área Dios quiere que lo obedezcamos, que tengamos fe y luego aplicarlo. Y eso es todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye.